Esta computadora, has visto, no está suficiente para ingeniería, ¿o no? DDR3, 2 GB de RAM, guardada lenta con procesador, procesador celular, power, no, ¿qué es? Microsoft Windows 8 trae, actualizada, porque no funciona.
¿Me escuchan? ¿Hola? Hola, profe, sí, sí se la escucha. Sí se escucha, profe. Disculpen que estaba con un problema técnico. No sé cuánto hay, a ver. 19, bien. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Si se vuelve a cortar. Ahora espérenme que abre el archivo, que lo cerré, porque si no, no había forma que me deje ingresar. Bien. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Me avisan? Sí, profe. ¿Lo ven perfecto? Bien. Comenzamos entonces. Buenas tardes, disculpen la demora. Sobre todo que es un tema medio complejo y hoy me demoré bastante para ingresar. Bien, vamos a ver la última clase del cuatrimestre. Esta también entra en evaluación del parcial. Recuerden que tanto las instancias que vienen a partir de ahora del segundo, recuperatorio y flotante son presenciales. No se olviden. ¿Qué vamos a ver como último tema? El sector externo. Hasta acá hemos venido viendo toda la segunda parte, lo que es toda la parte macroeconómica, es decir, todo el estudio de los grandes agregados de la economía. Estuvimos viendo el producto, entendimos que es el famoso PBI, vieron sistema, los sectores productivos, vieron sector monetario, sector público, y hoy ingresamos con la última unidad del circuito económico, no sé si se acuerdan de las primeras clases, lo que se denomina el sector externo. Todas las economías en el mundo, incluso la nuestra, y no importa el grado de desarrollo que tengan, intercambiamos con el resto del mundo. ¿Cómo es ese intercambio? Ese intercambio no solamente son intercambio de bienes, que es lo que solemos escuchar, que le vendimos, por decirle cereales, maíz, trigo, soja al resto del mundo, sino que además tenemos otro tipo de intercambio como los servicios, y en eso, cuando hablamos del servicio, vamos a pensar en el turismo como uno de los servicios más representativos en este momento para Argentina. Pero también tenemos intercambio de capitales, es decir, ¿en qué sentido? Y toda vez que va a Argentina, por ejemplo, a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, estamos generando un intercambio con el resto del mundo, que en este caso sería el Fondo Monetario, ¿sí? Es decir, nuestro país puede tener la capacidad no solo de adquirir préstamos, sino también de otorgar préstamos. A su vez, nuestras empresas argentinas pueden tener colocaciones de producto en el resto del mundo, como el resto del mundo a través de las empresas extranjeras que habíamos visto cuando vimos productos, como Carrefour, como Honda, como todas las que son del sector, las que vienen justamente del resto del mundo, colocan productos en Argentina y colocan sus subsidiarios multinacionales. Ahora, ¿cuáles son las razones para ese intercambio de bienes, de servicios o de capitales? En principio que ninguna economía en el mundo es capaz de autoabastecerse totalmente, es decir, los países van a producir aquellos productos o aquellos bienes en donde indudablemente tienen mejor condición. Eso se llama especialización. Es decir, ¿por qué? Porque van a producir a un menor costo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, Brasil va a producir bananas. ¿Y por qué va a producir bananas? Y porque el clima lo acompaña. Y por lo tanto, seguramente la producción de bananas va a ser a un mucho menor costo que el que tendría, por ejemplo, por decirles, la Patagonia nuestra de Argentina, que no, por las condiciones más frías, no estaría en condiciones de producir bananas, ¿sí? Entonces, fíjense en que esta cuestión de especialización hace que los países, justamente a través de la división de trabajo, se preparen en aquellos o comercialicen aquellos productos o aquellos servicios en donde tienen mejores condiciones comparativas. Ahora, vamos a ver
que si hay un conjunto de intercambio, acá lo estamos viendo, ¿eh? Servicios, ya vamos a ver qué implica servicio, pero el más importante es el turismo. Préstamos a través de los préstamos que otorguemos o nos los den. La remisión, por ejemplo, de utilidades que hacen las empresas de las multinacionales colocadas en Argentina, por ejemplo. O bien lo que ya conocemos como importaciones y exportaciones. Ese es el intercambio que se produce con el resto del mundo. ¿Qué genera este intercambio? No solamente la cuestión de reservas naturales, ustedes saben que el petróleo, por ejemplo, es muy característico de zonas como toda lo que es Arabia Saudita, en donde decimos que están todos los ricos, ¿no? Todos asentados sobre el petróleo. Bien, Estados Unidos, en América sobresale también, además de Estados Unidos, Venezuela, es decir, son aquellos productos que indudablemente son bases para la producción. Son insumos necesarios para la producción y por lo tanto influyen en los costos de los productos que se obtienen. Por eso les nombraba el petróleo, pero también está el uranio, está un conjunto de yacimientos de minerales que son indudablemente estratégicos a la producción. Pero no solamente son las reservas, sino también el suelo y el clima. Recién les hablaba que Brasil es obviamente productor de bananas, pero por la condición climática, así como Colombia es el productor de café, indudablemente obtienen el producto a mucho menor costo. Entonces, fíjense cómo afecta tanto suelo como clima a la hora de obtener ciertos productos y en donde los países se especializan en esos productos. También tiene que ver la influencia del capital y del trabajo. Ustedes dirán, ¿cómo es esto? Bueno, el factor en donde predomina el uso intensivo del capital o el uso intensivo del trabajo van a definir los productos que obtienen esos países. Y vamos a ver que los países, por ejemplo, de asiáticos, en donde abunda la mano de obra, van a obtener productos que justamente implican un uso intensivo de esa mano de obra. Y vamos a ver en los asiáticos, por ejemplo, la mayoría de los artefactos eléctricos provienen de ahí. Made in Corea, made in China. ¿Por qué? Y porque ahí la mano de obra es abundante y por lo tanto de menor costo. Entonces, todo aquello productos donde se usa intensivamente la mano de obra es donde caracterizan a estos países que indudablemente vemos en las etiquetas, made in significa fabricado en, ¿sí? Y normalmente los países de tecnología, como son los europeos occidentales, Estados Unidos, hoy también ya China, indudablemente esos países donde se hace uso intensivo del capital, se van a destacar justamente por este tipo de perfiles de empresas o de alta tecnología, digamos en este caso, que indudablemente intercambian con el resto del mundo, en donde hay países que se van a caracterizar, por ejemplo, por amplia disposición de tierra y mano de obra, y otro en donde indudablemente el capital es el factor preponderante. Ahora, no solamente estos tres, sino que acá hay uno que no lo puse, que es el avance tecnológico. Es fundamental el avance tecnológico porque hoy la única forma... ¿Profe? Sí. Disculpe, no estamos viendo las filminas. Ah, y es lo que les dije que A ver, ¿y ahí? ¿Lo ven? No, profe. A ver. No. Y yo digo, y acá me dice que lo están viendo, pero bueno. A ver. Siguen entrando los chicos. Ahora sí lo van a ver. Ahí sí, ¿no? Ahora. Sí, ahora sí. Bien. Sí, ahora sí, profe. Bien, disculpe. Y bueno, ¿por qué no hablan antes? ¿Qué cosa? Bueno, estábamos acá. Bueno, acá les mostraba el intercambio de las tres fundamentales productos, servicios y capitales. Acá observamos cómo los países intercambian este tipo de productos que acabo de mencionar, igual ya lo vamos a ver en la balanza de pago, de qué manera vamos viendo eso con mayor detalle.
Bueno, acá estábamos recién en que este intercambio entre los países se debe no solamente a la influencia de reservas naturales, del suelo, del clima, del capital, sino además del avance tecnológico. ¿Cómo logran los países, llamado en desarrollo, como quieran llamarlo, en desarrollo, periférico, etcétera, para acceder a la tecnología del primer mundo? A partir del año 60 se produce una transferencia de tecnología a través de las multinacionales. Es decir, ¿qué manera un país tiene, de qué forma un país puede acceder a la tecnología? O copiando, o comprando la patente, o bien a través de las multinacionales. Esa es una de las razones porque por ahí escuchamos esas campañas, no a las multinacionales. No, es fundamental la existencia y las razones del por qué están las multinacionales en los diferentes países, sobre todo en los países periféricos, indudablemente porque de esa manera nuestros países, como en el caso Argentina, tiene la posibilidad de acceder rápidamente a la tecnología a través de las multinacionales. ¿Ya? Es decir, estas empresas son las que producen y de inmediato transferencia de tecnología a los países en vía de desarrollo. Esa es una de las razones fundamentales del por qué justificamos la existencia de las multinacionales en las diferentes economías. Ahora, ¿qué tipo de limitaciones tiene este intercambio con el resto del mundo? Por un lado, cuando hablábamos recién, yo les decía que por una cuestión de costo comparativo, cada país produce en lo que mejor, ¿sí?, se destaca, ya sea por reserva, ya sea por solo clima, ya sea por capital y trabajo, o sea por el avance tecnológico. Pero en esas ventajas comparativas, además van a surgir limitaciones. Es decir, si fuera todo tan fácilmente movible, no habría ningún tipo de inconveniente. Pero en este caso, una de las razones que van a limitar ese intercambio es el costo de transporte. Es decir, si el costo de transporte es muy elevado, indudablemente encarece el producto que se intercambia, ¿sí? Otros son los rendimientos decrecientes de escala. Es decir, no es suficientemente grande la producción como para que haya ganancias realmente. Van a ver cuando vean microeconomía lo que implica los rendimientos decrecientes de escala. Es decir, no se produce lo suficientemente en abundancia como para obtener rendimientos crecientes, sino que aún a pesar del tamaño que tienen las empresas, sus rendimientos son aún decrecientes, ¿sí? Por ahora entiendan eso, es un poquito más complejo. Tampoco existe movilidad de todos los factores productivos, es decir, no permite esa rápida, ¿se acuerdan cuando veían costo de oportunidad? Es decir, un factor no se adapta rápidamente a la producción de otros bienes, por lo tanto, eso como no es real y requiere de un tiempo, también limita el libre intercambio entre los países. Y además que indudablemente exista libre comercio. Si ustedes observan, ningún país en el mundo, ni siquiera Estados Unidos, que es la meca del primer mundo, ni siquiera Estados Unidos tiene totalmente ausencia de barreras al momento de intercambiar con el resto del mundo. Casi todos los países, van a ver, tienen trabas, que se llaman trabas a las importaciones, porque de alguna forma tratan de proteger su propia industria, indudablemente, ¿sí? Esas son las razones, van a ver que en Rossetti y en Hershey lo van a encontrar con detalle, también en los apuntes que le estamos dando. Ahora, ¿por qué los países realizan este tipo de protección de su economía? Indudablemente las razones fundamentales porque defienden industrias estratégicas. Es fundamental a la hora del crecimiento de los países que haya industrias que estén protegidas por el Estado, industrias dentro de cada país, que sean protegidas por el Estado porque frente al contexto exterior indudablemente no tienen capacidad de competir, pero necesitamos que crezcan, ¿sí? Hablamos en Argentina que no deberíamos comprar productos con tanto valor agregado al resto del mundo, pero nosotros no agregamos valor. Entonces, ¿cómo hacemos para generar agregado de valor? Y bueno, un poco de protección necesitamos de parte del Estado, si no, no podemos crecer. Otra es la sustitución de importaciones, justamente, es decir, no traer productos que sean mucho más baratos y que, por lo tanto, en vez de producirlos en Argentina, los terminamos comprando al exterior, ¿sí? De esa forma, lo que tratamos es justamente de proteger los productos que se vayan desarrollando en Argentina. Eso se llama sustitución de importación, es decir, tratar de que no importar productos que los podemos obtener en Argentina, ¿sí? Eso sería fortalecer, por ejemplo,
todo el sector industrial de Argentina. El desarrollo de industrias nacionales, que es parte de esto, y fundamentalmente las cuestiones de la balanza comercial. Ya vamos a entender qué es la balanza comercial. Por ahora, para ustedes, es la diferencia entre lo que compra y vende un país. Entre lo que compra y vende un país al resto del mundo. ¿Está bien? Vamos a decir, se llama importación por un lado, exportación por el otro. Pero esa diferencia, cuando es negativa, indudablemente afecta a nuestro país, ¿sí? O a los países que intercambian. Entonces, gran parte de ellos tratan de cuidar indudablemente su balanza comercial. Ya vamos a ver cómo pesa esa balanza comercial en el conjunto. Ahora, ¿qué tipo de medidas adoptan los países? Por un lado, los denominados aranceles. Los aranceles son los impuestos que gravan las importaciones. Impuestos que gravan las importaciones. Es decir, si un producto en el exterior es mucho más barato para nosotros, lo que van a hacer los gobiernos es que cuando uno los compra, le agrega un impuesto adicional, por ejemplo. Y de esa forma nos desalienta a comprarlo y a comprar en Argentina. Esos son los aranceles. Esa es la finalidad, más allá recaudatoria del Estado, al cobrar este tipo de impuestos, en realidad es generar desaliento a la importación del producto que resulta más barato. Seguramente ustedes han escuchado mucho en estos tiempos que mucha gente antes de la crisis del 20 compraba por medio de internet a productos del exterior, traían zapatillas y cosas. Yo escuché, por ejemplo, no lo hice. ¿Por qué? Porque indudablemente convenía en precios, ¿sí? Eso hasta el 19 estuvo pasando eso, hasta el 2019. ¿Qué empezó a hacer el país, el gobierno argentino? Y justamente a decir, bueno, no, tienen que hacer esta rendición, tenemos que verificar el producto, o sea, un conjunto de trabas que indudablemente generó un desaliento a ese tipo de compras al exterior por parte de los consumidores finales. Bueno, los contingentes o cuotas de importación es otra medida de protección. ¿Por qué? Porque si en vez de decirte, te coloco un impuesto al producto extranjero, lo que digo es, no, me puedes traer hasta 5, por decirle, pares de zapatillas del extranjero, no me pueden traer más. Es decir, me colocan un límite en cantidad de compra. De esa forma también desaliento. En este momento, en donde estamos atravesando una situación compleja dada la pandemia y dada esta cuarentena que se realizó, ustedes han visto que el dólar está altísimo, ¿verdad? Nuestro país, que tampoco tiene dólares porque no los producen, no los fabrican, lo que está haciendo en este momento, por ejemplo, con los vehículos que en gran parte vienen de afuera, todo lo que nos venden en autos, vienen desde Brasil, desde Uruguay. Por ejemplo, en las últimas charlas que tuve me dicen que solamente pueden ingresar 4 vehículos por mes. Es decir, para lo que es el consumo argentino es muy poquito, es muy limitado. Pero hasta ahí llegan. ¿Y por qué dirán ustedes? Y después vamos a entender lo que es el mercado cambiario, del por qué necesita el gobierno tomar este tipo de decisiones. ¿Sí? También otra de medida proteccionista son los subsidios a la importación. Cuando el Estado subsidia, quiere que un producto se coloque en el exterior, que seamos competitivos con el exterior, y ser competitivo significa vender a menor precio que lo hacen los restantes países, lo que hace el Estado es, por ejemplo, pagarle una diferencia de precio al exportador. Entonces esa diferencia de precio es un subsidio. Entonces lo vende a menor precio al exterior, el Estado le paga la diferencia y de esa forma podemos colocar producto en el exterior y empezar a ser un poco más competitivo. Y ustedes dirán, ¿por qué le interesa al Estado subsidiar? Y bueno, porque en este caso, indudablemente, recuerden ustedes que vender al exterior implica ingreso de divisas, ¿sí? Y también impuestos. Por lo tanto, es mejor alentar a exportar que no hacerlo. Esto obviamente altera todo este tipo de ventajas comparativas que yo le decía. Un país produce aquello que le resulta más barato producir. Sí, bueno, pero si hay este conjunto de trabas de los restantes países, indudablemente eso termina limitando este libre intercambio de lo que en principio debería ser el país que tiene mejor costo de producto, debería colocar todos los productos en el exterior. Y no es así por este conjunto de trabas. Vuelvo a reiterar,
Los gobiernos colocan estas trabas a los efectos de lograr fortalecer su propia industria. No hay otra razón, indudablemente, más allá de la cuestión de la posesión o no de dólares en este caso. Todas estas son de tipo, diríamos, impositivas. La barrera no arancelaria significa que son otro tipo de limitación o de medidas de protección, pero netamente administrativas. Es decir, están, por ejemplo, trámites engorrosos de aduana, tan engorroso que al final uno termina desalentando, ¿no? No quiere comprar nada al exterior porque en verdad que lo recibe un año después y en verdad que sí es desalentador. Entonces, las barreras no arancelarias son trámites complejos, en este caso de aduana o trámites complejos administrativos que obviamente desalientan la importación de productos. Ya vamos a ver que hoy Argentina no necesita de nada de esto porque en realidad hoy somos tan baratos que el mundo quiere comprarlo a nosotros, así que no tenemos inconvenientes para proteger en este momento la industria nacional. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por ahí les hablo muy rápido, dado que entre tarde. Ustedes me dicen, así yo pauso un poco. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Nadie contesta? ¿Nadie va a contestar? Profe, Sí. disculpe. A mí el tema de los aranceles Sí. ¿se aplica para todos los productos que vengan del extranjero? No. No. Ya vamos a ver después una diferencia fundamental. La política arancelaria, que son la política de los impuestos que graban tanto lo que se compra, lo que se vende, tienen que ser aprobadas por el Poder Legislativo del país. Es decir, yo no voy, que hoy me levanto como ministro de Economía y digo, bueno, voy a cobrar un arancel a ver qué podemos traer del exterior, a los pañales. ¿Sí? No puedo. O sea, primero, si quiero cobrar un arancel, que es un impuesto, acuérdense, un impuesto que grava la importación, todos los impuestos tienen que tener, acuérdense, el sector público, tienen que pasar por el Poder Legislativo, tienen que tener autorización de ley. Ninguno de nosotros como funcionarios, si alguno lo es, puedes hoy cobrar algún tipo de impuesto si no tiene la respectiva ley que lo autoriza. Eso no es factible, ¿sí? Lo que sí podemos, por ejemplo, es modificar el tipo de cambio. Eso sí va para todos. Y ahí no necesitamos ningún tipo de autorización, ¿sí? Esa es la política cambiaria. En cambio, la política arancelaria, que tiene que ver con todo el tema de impuestos, eso no, sí o sí necesita de una autorización previa legal, como es la ley, indudablemente, y pasa por el Poder Legislativo en este caso. ¿Está bien? Bien, gracias, profe. Bien. Bueno, una por lo menos. ¿Con quién hablé? Así los voy conociendo. Candela. Candela. Bueno, Candela. No me diste muchos datos, pero está bien. ¿Cuáles son las ventajas, chicos, de intercambiar con el resto del mundo? Todos los países deberíamos intercambiar con el resto del mundo. No está bueno pensar que podemos autoabastecernos. Primero, porque indudablemente una de las primeras condiciones que crea el intercambio son las condiciones para el crecimiento. Es decir, es como que estuviéramos en casa, ¿no? Y si no sabemos que hay, por ejemplo, el último modelo, por decirle, que está muy caro en este momento, de celular que apareció, se han visto el plegable ese que salió ahora, el ese no sé cuánto ya. Si no lo conociéramos, no tendríamos estímulo de adquirirlo. ¿Qué significa estímulo? Trabajar más probablemente, salir a hacer changuita o hacer algo más, como para adquirir los ingresos para poderlo comprar. Es decir, nos estimula a esforzarnos más a los factores productivos. Eso es lo que sucede con el intercambio con el resto del mundo. El resto del mundo nos presenta bienes que de algún modo estimulan nuestras necesidades y por lo tanto los factores productivos tienden a movilizarse para alcanzar los productos. Está claro, ustedes dirán si está bueno, está mal, no importa. Acuérdense que tenemos productos que hacen a las condiciones básicas de vida, que son las necesidades primarias, y productos que hacen a cuestiones de vida secundaria. ¿Sí? Ustedes son jóvenes. Probablemente hoy piensen, como me pasó a mí, decir, ¿quién gasta tanto para irse de vacación?
Y ustedes dirán, ¿quién gastará tanto? Podría hacer otras cosas. Bueno, cuando tengan 50 años van a pensar, ay, no veo la hora que lleguen las vacaciones, o sea, quieren irse de viaje. Y para eso obviamente necesitan dólares o euros o lo que haya, ¿sí? En divisas. Entonces, es decir, depende de la etapa en la que uno va viviendo, va teniendo diversas necesidades. Ahora, si el mundo me presenta un conjunto de bienes, me estimula que yo me esfuerce para ser mejor. ¿Está? Entonces, estimula los factores productivos, se movilizan y eso nos ayuda a crecer. ¿Sí? Ahora, si no nos dan a conocer nada, no sabemos nada, probablemente nos conformamos con lo que tenemos. Que puede estar, también está bien, ¿no? Yo no voy a discutir si está bien o está mal, crear necesidades. Pero bueno, si nos muestran y nos gusta, ¿por qué no podríamos acceder a lo que nos gusta? Bien, eso es por un lado. Y segundo, porque indudablemente va a permitir un uso más eficiente de los recursos. Ahí van a ver que hay 3 condiciones fundamentales, es decir, primero porque me amplía el mercado, es decir, en vez de venderle a los vecinitos del barrio, me va a permitir venderle a toda la comunidad de Jujuy, por ejemplo. Amplía el mercado. Esa es una de las razones fundamentales. Otra es que me hace crecer, obviamente me hace ir a lo que se llama rendimientos crecientes de escala, es decir, a producir a menores costos, producir más a menores costos. A medida que yo utilizo en mayor intensidad las instalaciones o el capital y todos los factores productivos, indudablemente aminoro costos. ¿Sí? No es lo mismo estar 8 horas haciendo una sola cosa que en 8 horas hacer múltiples cosas, por ejemplo, con la tecnología, como es tener una PC en este momento. Por ejemplo, ¿sí? Es decir, podemos hacer muchas más cosas y tener mejor rendimiento, y eso se llama condición de rendimiento creciente de escala en este caso. Eso serían del por qué debemos intercambiar con el resto del mundo. Ustedes van a encontrar muchas veces las posiciones que no hace falta que intercambiemos con el resto. Yo creo que yo soy de la que piensa que sí debemos intercambiar, porque indudablemente nos estimula. Es como que ustedes van a la facultad y tienen estímulos de otras cosas porque comienzan a intercambiar con sus compañeros y de esa forma se ayuda a crecer. Lo mismo le pasa a un país. Frente a lo que es el sector externo, de pronto estimule. También otro país puede crear condiciones también para venderle mejores productos a ese sector externo que también requiere los nuestros. Así que es necesario intercambiar. Ahora, ese intercambio, ¿cómo se visualiza en la economía de un país? En el caso nuestro, a través de lo que se conoce como balanza de pagos. Ya van a empezar a escuchar mucho esa palabra y ahora van a prestar más atención. ¿Qué es la balanza de pagos? Es un registro sistemático de todas las transacciones económicas que se producen entre un país, y se dice entre residentes de un país y residentes de otros países. ¿Está bien? Registro sistemático, es decir, en una contabilidad, fíjense. Por eso es una balanza o un balance de pago. Registro sistemático de todas las transacciones económicas entre residentes de un país y residentes de otros países. Vamos a ver cada una de esas partecitas que les voy mencionando. Esa balanza de pago va a aglomerar este tipo de transacciones económicas, fundamentalmente 4. El flujo comercial de mercancía y prestación de servicios, los movimientos puramente monetarios, las transferencias unilaterales y la variación de activos y pasivos en el extranjero. Cuando hablamos de flujo comercial de mercancía, acá vamos a ver lo que es la importación y exportación de bienes, que se conocen como mercancías. ¿Sí? Vendemos bienes al exterior, compramos bienes del exterior. También la prestación de servicios. Hoy Argentina se está destacando fundamentalmente en la prestación de servicios también tecnológicos, es decir, comenzamos a destacarnos en la prestación de este tipo de servicios. Pero fundamentalmente, uno de los servicios que para ustedes es mucho más conocido es el turismo, ¿sí? Toda vez que los extranjeros vienen a Argentina, estamos exportando servicios. ¿Entienden eso? Toda vez que cualquier extranjero viene a Argentina, Argentina exporta servicios.
Cuando uno exporta significa que está vendiéndole al resto del mundo. Y si uno le vende un producto al resto del mundo, ¿qué entra al país? Divisa. Moneda extranjera. Muy bien, moneda extranjera, exactamente. Ahora, el argentino que se va al exterior de vacaciones, ¿hay una exportación? No, hay una importación del servicio turístico. Como hay importación, ¿qué es lo que hace el argentino? Deja divisas en el exterior, ¿está bien? Entonces, ese flujo, vamos a ver, nuestro país se destaca fundamentalmente en todo lo que es productos denominados de commodity, que seguramente lo han visto. Los commodities, que son todo el tema de cereales, de trigo, de maíz. Nuestro país, obviamente, por la extensión de tierra y por el clima que tiene, se destaca justamente en este tipo de productos y le vende al resto del mundo ese tipo de productos. ¿Está bien? Y le compra al resto del mundo normalmente los productos importados, ¿no? ¿Cuáles son? Hoy les mencionaba, por ejemplo, vehículos, fundamentalmente, ¿sí? Es decir, todos aquellos productos que probablemente no los puede obtener Argentina porque no tiene el suficiente desarrollo industrial que requiere para agregar valor. Pero existe. Compramos y vendemos al exterior tanto bienes denominados mercancía como servicios. Ahora, los movimientos puramente monetarios son todos aquellos tipos de denominados empréstitos. ¿Qué son los empréstitos? Préstamos o que recibimos o que otorgamos. Seguramente ahí ustedes van a escuchar lo que es la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, estos son los movimientos puramente monetarios, ¿sí? Es decir, tiene que ver con las deudas que podamos adquirir o que podamos dar, créditos que podamos otorgar en este caso, o también tiene que ver con las inversiones que haga nuestro país en el resto del mundo a través de nuestras empresas, o bien el resto del mundo en nuestro país a través de las multinacionales. ¿Está bien? Esos son los movimientos puramente monetarios. Las transferencias unilaterales son todas aquellas que no requieren de una contraprestación. ¿Cuáles son? Donaciones, por ejemplo, asistencias, ayudas que hagamos al exterior o que las recibamos del exterior. Es decir, por ejemplo, ustedes saben que en Argentina hay inmigración de italianos, de españoles, ¿sí? Ellos reciben mensualmente es cuasi jubilación, diríamos, de parte de sus países. Los residentes italianos, por ejemplo, que viven en Argentina, reciben una remesa mensualmente como si fuera un aporte jubilatorio. Bueno, eso es una transferencia unilateral. ¿Por qué? Porque no requiere de contraprestación. Automáticamente, el país que lo recibe ingresa divisa, obviamente, ¿sí? Esos son los casos. Cualquier tipo de ayuda humanitaria que haga nuestro país o que el resto del mundo le haga a un país, por ejemplo, hoy con el caso del volcán que en Las Palmas, que España está transitando, si a países mandan, por ejemplo, ayuda en persona, que son, no sé llamarle bomberos, pero algo así, ¿no? Ese tipo de colaboración, que en realidad son costos para los países que los mandan. Si bien es un gesto de humanidad, solo implican costos para los países que toman ese tipo de decisión, porque esa gente hay que pagar, ¿sí? Esas son transferencias unilaterales. Ya vamos a ver cómo se reflejan en esta balanza de pago. Y las variaciones de activos y pasivos en el país, que tienen que ver como contraprestación. Si yo le vendo producto al exterior, el exterior me paga en divisas, entran activos. Si yo le compro al exterior algunos bienes, salen divisas. O bien, tengo una deuda. Esos son los movimientos pasivos que tenemos con el extranjero. Es decir, eso es lo que vamos a reflejar. Vamos a ver, una partecita refleja lo que es las cuentas de resultados de la contabilidad tradicional, y esta parte de variación de activo y pasivo estaría reflejando las cuentas patrimoniales de esa contabilidad, ¿sí? Los famosos activos corrientes y pasivos corrientes. Bueno, acá está reflejándose exactamente lo mismo, diríamos. Ya lo vamos a ver con mayor detalle en números. Ahora, yo le decía, registro sistemático de actividad económica, ya estamos viendo cuáles son las actividades económicas, entre residente y no residente. ¿Cuáles son los residentes?
el gobierno, los particulares, las empresas, las instituciones financieras y oficiales y organismos públicos internacionales como el Fondo Monetario, la OEA, etc. La CAF, la CAF que tantas veces nos mencionan, que es la Cooperativa Andina de Fomento, que a nivel internacional, que están, creo, ubicados acá en Latinoamérica, colaboran con los países latinoamericanos. Esos son los agentes económicos que intervienen en este tipo de transacciones. Ahora, yo les decía en ese concepto que es entre residentes y no residentes. Bien. ¿Qué implica el concepto de residencia? Fundamentalmente, que la actividad principal esté ubicada en el país. O bien que tenga la intención de permanencia de más de un año dentro del país. Eso nos da la residencia. ¿Sí? El turista que viaja más de un año ya no se considera residente del país, pues si supera el año, indudablemente deja de ser turista, pasa a ser residente de otro país. ¿Sí? Entonces, tanto las empresas que se instalan en Argentina o en cualquier otro lugar, indudablemente no se pueden instalar por 6 meses porque no recuperarían jamás el costo de la instalación. Entonces, cuando una empresa se instala, es tanta el despliegue económico que realizan que indudablemente la intención es permanecer en un país. Entonces se consideran residentes del país y hablo justamente de las subsidiarias de multinacional. Para las personas físicas, la idea es que tengan permanencia de más de un año dentro del país. Entonces ya se consideran residentes del país. ¿Por qué lo mencionamos? Y porque fundamentalmente vamos a tener en cuenta quiénes son a la hora de registrar las operaciones que tengamos que registrar. Si no son residentes, no registramos operaciones en la balanza de pago. Si tenemos entre residente y no residente, registramos operaciones en la balanza de pago. El turista se dice que es residente de su país de origen. ¿Pero por qué? Y porque, salvo que haya algún dichoso que pueda turistear de más de un año, creo que no es posible, porque además las legislaciones no te permiten estar tanto tiempo. ¿Sí? Es decir, uno viaja normalmente por un mes, 2 meses, y rara vez llega a ser tan extenso los viajes turísticos, diríamos en este caso, para ser considerado ya no residente del país. Entonces, cualquier tipo de turista, el que venga de afuera o el que se vaya hacia afuera, es residente de su país de origen, por eso es turista. Las subsidiarias, no importa en dónde esté colocado el capital de sus casas centrales, son residentes en donde se instalan. Entonces les decía que el despliegue económico que realizan es tan importante que indudablemente la intención de esas empresas es permanecer dentro del país, de más de un año, seguro, segurísimo. ¿Sí? Las embajadas, los consulados, las fuerzas militares son residentes de su país de origen, no importa el tiempo de permanencia, acá ya no importa. ¿Por qué? Porque obviamente van por casos muy especiales o por situaciones complejas que indudablemente no pueden determinarse periodos de tiempo. Estos son los casos puntuales excepcionales. Luego rige la regla general para la residencia estado que les marco acá en azul, que es la actividad principal que se desarrolla en el país y que su permanencia sea de más de un año. Esas son las 2 condiciones principales para ser considerados residentes. ¿Me entienden hasta ahí? Sí, profe. Bueno, sigamos. Cuando les dije recién, balanza de pago, estamos hablando indudablemente de operaciones que se van a registrar. Esa balanza de pago está compuesta por 2 balanzas fundamentales. La balanza de cuenta corriente y la balanza de la cuenta capital. Esas son las 2 partes de esa balanza de pago. La balanza de cuenta corriente va a abarcar las operaciones, la balanza comercial, la balanza de servicio, la balanza de transferencias. Cada una de estas son también balanzas, ¿sí? La balanza comercial va a registrar específicamente todas las importaciones y todas las exportaciones de mercancías. Las importaciones son el total en pesos que se recibe por la venta de bienes al exterior.
mientras que las exportaciones es la cantidad de pesos cantidad de divisa que se recibe por cada dólar que se exporta. ¿Está bien? ¿Qué es lo importante de destacar? Que como esto es un registro que se hace a nivel de todos los países, no solamente de Argentina, hay cláusulas obviamente impuestas a nivel internacional. Por ejemplo, las importaciones se tienen que registrar a cláusula CIF. ¿Se acuerdan de cláusula CIF? Lo ven en contabilidad. ¿Alguno recuerda la cláusula CIF? Costo, seguro, flete. Esos tres están a cargo del vendedor. Así es. Entonces, en las importaciones, ustedes van a registrar no solamente la venta, la compra del producto, sino además todos los accesorios que se gastaron para comprar el producto, como el costo, seguro y flete. Por eso dice a cláusula CIF. Mientras que las exportaciones van a ser registradas a cláusula FOB. Ese es otro registro. ¿Qué significa? Al costo. Es decir, que cuando ustedes vean un ejercicio planteado, van a tener que analizar si es una exportación o importación, y en función de eso van a tomar la idea o no de sumar o no los costos que haya de transporte, de seguro, etc. ¿Está bien? Entonces, importaciones se evalúan a cláusula CIF, exportaciones se evalúan a cláusula FOF, al costo. En la balanza de servicios se registran transporte, seguro, también se la conoce como servicios, por un lado, los servicios reales, que serían esto, transporte, seguro, y los servicios financieros. Cuando hablamos de los servicios financieros, chicos, estamos hablando, por ejemplo, de la remisión que hacen las multinacionales sucursales argentinas a sus casas matrices, utilidades, dividendos. También el pago de intereses, los famosos intereses de la deuda están acá registrados en la balanza de servicio. Es decir que normalmente si ustedes ya vamos a ver unos grafiquitos súper interesantes de la balanza de servicio o de la balanza de la cuenta corriente, cómo Argentina ha ido ahora, por suerte, vamos a ver que la crisis no es tan mala y cómo Argentina la ha favorecido porque ha cambiado su saldo de balanza, es fundamental, ya lo vamos a ver un ratito enseguida en los gráficos que saqué de la página del INDEC. La balanza de transferencia, acuérdense que les decía que eran los movimientos unilaterales, ¿sí? No hay contraprestación y pueden ser públicas o privadas, o entre partes, digamos, en una ayuda de partes familiares del exterior, por ejemplo, ¿sí? Eso es la balanza de cuenta corriente. La balanza de la cuenta capital va a registrar todas las operaciones que tienen que ver con inversión. Inversiones directas, compra de terrenos, de inmuebles. Inversiones en cartera, que sería la compra de acciones de empresas, por ejemplo. Y los endeudamientos, ya sea a largo plazo o a corto plazo. Si supera los 12 meses, largo plazo, menos de 12 meses, corto plazo. También todo tipo de transferencia que haya de capital y fundamentalmente las variaciones de los activos y pasivos. Todo esto, chicos, lo van a ver en números, así que va a ser más fácil de entender, obviamente. Es importante que lo vayan viendo ahora, ablandando el oído, como decimos normalmente, para poder luego enfocar la parte práctica. ¿Cómo registramos en la balanza de pago? Y es muy fácil porque indudablemente hacer una balanza va a utilizar la partida doble, conocida por ustedes bastante, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hay débito en una cuenta va a ser crédito en otra cuenta. Y los saldos van a ser deudores y acreedores. Fíjense, los saldos deudores en negativo y los saldos acreedores en positivo. Así lo venimos viendo también en la contabilidad tradicional. Ya está ahí, está todo bien. Una ayuda para nosotros. Las transacciones en la cuenta corriente, esta que veíamos hace un momento, comercial, de servicio y de transferencia, se asimilan a los movimientos de las cuentas de resultado de la contabilidad tradicional. ¿Que dice qué cosa? Que las pérdidas o salidas se debitan y la ganancia o los ingresos se acreditan. ¿Se acuerdan de eso?
Las pérdidas se debitan, las ganancias se acreditan. Es lo que nos viven diciendo cuando apenas ingresamos a la facultad o cuando estamos en la escuela en donde nos dan la orientación comercial, ¿sí? Esa es la cuenta de resultado. Esta sería la famosa cuenta de resultado. ¿Han visto balance ya, no es cierto? ¿Ya vieron balance en contabilidad? Sí, sí, profe. Han visto que en el balance se compone de un estado de situación patrimonial y un estado de resultado, además de los otros estados, ¿sí? Pero hay dos estados fundamentales, el de situación patrimonial y el de resultado. Bueno, las transacciones de la cuenta corriente de la balance de pago es el estado de resultado. Así que acá vamos a ver si el país perdió, si el país ganó, qué sucedió. ¿Está bien? Y acá le doy un pequeño ejemplo de un asiento cuando exportamos. Ustedes lo primero que me dijeron, cuando le vendemos un producto al exterior, ¿qué ingresan? Y todos me respondieron dólares. Perfecto. Fíjense, como en la contabilidad tradicional, cuando ingresa plata, cuando ingresa caja, cuando ingresa divisa, entra a la cuenta de caja, que en este caso se llama oro y divisa. ¿Sí? Una cuenta del activo. Y la contrapartida es justamente la venta de los bienes al exterior, que es una cuenta de ingreso, que es exportación. O de ganancia, como ustedes la quieran, les resulta más fácil de identificar. Exportar para un país significa ganar. ¿Está claro? Ese es un primer ejemplo de cómo registrarían una operación en una cuenta, donde interviene una cuenta de resultados. Cuando no entiendan, me paran. Entiendo que esto es lo más fácil porque es contable. Entiendo que sí, pero ustedes me dicen. Profe, una pregunta. Sí, Vamos a ver un ejemplo con número de esto. sí. No conmigo, pero sí en la práctica mañana. Ah, está bien, está bien. Pero igual si llegamos a tiempo, porque es bastante larguito, por eso que no me quiero demorar mucho. ¿Tá? Pero esto lo van a ver mañana en la práctica, van a ver con número esta situación. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Cuentas de capital. Las cuentas de capital, fíjense, se asimilan a las cuentas patrimoniales, al estado de situación patrimonial. En donde, ¿qué decimos normalmente? Que todo aumento de activo o toda disminución de pasivo se debita. ¿Es verdad o me estoy equivocando? Así es, profe. Así es. Si aumenta banco, decimos, no sé, por decirle, hemos hecho un depósito en banco, y ustedes, ¿qué asiento están pensando automáticamente? Banco a caja, ¿verdad? Espero que sí, soy contador igual que no, así que no me pueden engañar. Bueno, estamos pensando en banco, en el débito. ¿Por qué? Porque la plata fue al banco, entonces aumenta la cuenta de activo de banco. Y a la par también disminuye en este caso una cuenta de activo que es caja. Fíjense en que la disminución de activo o el aumento de pasivo se acredita. Yo acabo de mostrarle una situación en donde aumenta un activo que es banco y disminuye el activo que es caja. Lo mismo. Entonces, solamente tenemos que pensar desde el punto de vista de aumento o disminuciones de activos y pasivos. Nada más cuando hablamos de la cuenta capital. Y yo les muestro acá un pequeño asiento, en donde se otorga, en este caso, un préstamo, porque sale oro y divisa, fíjense, oro y divisa, sale. Y a la par hay un endeudamiento a corto plazo, o dice este crédito a corto plazo. Este es un pasivo que aumentó, ¿o no? ¿Qué estamos haciendo acá cuando digo a oro y divisa, chicas, que es a caja? Profe, ¿no estaría cancelando la deuda? Exactamente, bien, muy bien. Digo, y si no están durmiendo, uno solo contesta, ¿no? Los demás, bueno, no sé cuánto hay tampoco, pero bueno. Sí, está cancelando la deuda. Fíjense, chicos. Disminuye pasivo, ¿sí? Disminuye la caja, mejor dicho, que es el activo, en este caso oro y divisa. Si disminuye activo, se acredita. Y disminuye pasivo,
porque está cancelando un crédito a corto plazo. Fíjense, en acá está la disminución del pasivo. Se debita. ¿Lo ven? Si vamos de vuelta, fíjense en acá. Acá hay una cuenta de ganancia, de resultado, que es exportación, y hay una cuenta de la cuenta patrimonial, diríamos en este caso, que es caja. Se vende al exterior, ingresa divisa. Aumenta la caja, chicos, fíjense en cuál de las dos situaciones es. ¿Cuál de las dos situaciones? Disminuye caja. Venta de exportaciones, piensan en las exportaciones. Aumenta caja. Claro. Porque ingresan divisas. Exactamente. Fíjense en acá. Esta es la operación que yo le estoy diciendo. Oro y divisa, exportación. ¿Qué sería oro y divisa en estas dos que le planteo? Situación. Chicos, oro y divisa, exportaciones, ¿qué significa acá? Que compró, o sea que Exportación. O sea, vendió y por eso Sí. está aumentando oro y divisas. Por Así eso es. se debita. Exacto. Que entonces, si aumenta oro y divisa, ¿qué aumenta? El activo. El activo. Eso es lo que le preguntaba recién. ¿Qué aumenta? El activo. ¿Está bien? En esta primera, no disminuye acá ningún pasivo. No, acá hay una ganancia específicamente. Por eso se acredita. ¿Está bien? La exportación es una ganancia o un ingreso. Este asiento lleva parte de cuenta patrimonial y parte de cuenta de resultados. Pero fíjense, por una de resultados se obtiene un movimiento patrimonial. ¿Lo ven? Sí. Ahí sí. Acá, en este segundo asiento que les planteo, es solamente patrimonial. Disminuye la caja, disminuye activo y disminuye pasivo. ¿Lo ven? Sí, profe. Saquen esto, ponen acá un grafiquito que dice disminuye activo, disminuye pasivo. Por lo tanto, la regla se cumple. Si disminuye el activo se acredita, si disminuye el pasivo se debita. ¿Lo ven? Espero que sí. Bueno, en ejemplos, cuando ustedes indudablemente registren con número, indudablemente puede ser un poco más fácil el entendimiento. Si ustedes pagan un préstamo, ¿cuál va a ser el asiento? O sea, Argentina le cancela al Fondo Monetario la deuda, ojalá, ¿no? Pero, ¿cuál sería el asiento? Si Argentina le cancela al Fondo Monetario Internacional una deuda, ¿cómo harían ustedes el asiento? Y pondríamos crédito, teniendo en cuenta que esa sea la cuenta que tenemos que usar, a caja. Bien, crédito a largo plazo, está bien, en principio, a caja. ¿O no? Sí. Claro, sí, totalmente. Porque con los fondos monetarios arreglamos no sé cuántos años, 100 años, dicen algunos, de deuda. ¿Está bien? Entonces, crédito a largo plazo a caja. Ahí hay un movimiento netamente patrimonial. Cuando interviene una cuenta de la cuenta de resultado, fíjense en que es una cuenta que en este caso estamos hablando de salidas o de ingresos, de pérdidas o de ganancias. Entonces, cualquier cuenta de resultado puede sí tener una contrapartida patrimonial, sí, por supuesto que sí. Es más, podemos comprar a plazos nosotros. Entonces sería importaciones a crédito a corto plazo, por ejemplo. ¿Por qué pondría importación en débito? Porque es una pérdida. Exactamente. Bueno, así lo tienen que pensar. Es mucho más fácil, obviamente, pero lo tienen que pensar como si fueran una empresa. Si compran, ¿qué ingresa? Si venden, ¿qué sale? Nada más. ¿Está claro?
y saber que cuáles son las cuentas involucradas en la famosa cuenta de resultados y cuáles son las cuentas involucradas en las cuentas patrimoniales, que es volvernos acá. ¿Está bien? Vamos relacionando todas esas cuentas luego. No se preocupen que es mucho más sencillo lo práctico, porque no es nuestra intención que se hagan registrando una balanza compleja, pero sí que entiendan el proceso de cómo afectan y cómo se determinan los resultados de esas empresas. De la empresa, en este caso Argentina, porque todas estas van a arrojar saldos, chicos. Por ejemplo, cuando veamos la cuenta completa en parte práctica, ustedes van a poder ver que si exportamos más de lo que importamos, ¿será bueno para el país? Sí, 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 totalmente. Porque acuérdense de exportación e ingreso, exportación es salida. Si exportamos más de lo que importamos, la pregunta es, ¿hay ganancia o hay pérdida? ganancia. Muy bien. ¿Qué significa que haya ganancia? ¿Que hay más activos o no? Piensen. Si exportamos más, hay resultados favorables de la balanza comercial. Hay más ingresos que egresos, debería haber más caja o menos caja. Más más. Más caja, más dólares, más divisa en el país. ¿Está bien? Es decir, miren, fíjense en qué importante es mantener un saldo favorable de balanza comercial. O sea, no es tan fácil, ojo, ¿no? Tener un saldo favorable de la balanza de cuenta corriente. Entonces, un saldo positivo de la cuenta corriente significa que nuestro país se encuentra en mejor situación, en mejores condiciones, porque tiene mayor posesión de activos o menos pasivos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Bueno, creo que son dos, pero espero que los demás también, no hablan. Ahora les muestro, miren eso, esto es al 2020. Miren en los años, desde el año 2010 hasta el 2019 inclusive, ¿cómo fue el resultado de la cuenta corriente? Negativo. Negativo, miren, está todo abajo. Negativo. Es decir, que nuestro país salía más divisas de las que ingresaba, ¿verdad? Sí. Así es. sí. Observen el trimestre 2020. Primer saldo positivo, dice. Uy. Cuenta corriente de la balanza de pagos que cerró con el primer saldo positivo en los últimos 11 años. En el 2020. Ay, esto me vuelve loca ahora, ¿no? Disculpe. ¿Lo pueden ver? Sí, ¿Cuánto profe. es positivo? Sí. 2.985 millones de dólares positivo. Es decir, hubo más ingresos que egresos para el país. Por lo tanto, hay más dólares dentro del Banco Central. Vieron que el 2020, que fue el año de la pandemia, que todos estamos, y que la gente está enojada y vota así porque está muy enojada. Y sin embargo, nosotros que ahora tenemos la oportunidad de poder verlo, vamos a ver que el 2020 para el país fue positivo después de 11 años. Esto es dato del INDEC, del INDEC. Si ustedes ven, los primeros meses del 2021 también es positivo, porque nuestro país, en este contexto de pandemia, se ha posicionado de mejor manera. Somos muchísimo más baratos para el mundo, somos re competitivos. ¿Por qué? Digo, para Argentina es carísimo, pero para el país no. Y el país, abriendo hoy frontera, va a mejorar mucho más su situación. Entonces, miren si no va a ser bueno después de tantos años. Estos son datos reales, chicos, ¿no? Son datos sacados del INDEC. Fíjense en esto. 2020. Los países que perdieron en el 2020 por la pandemia. Colombia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Uruguay. Fíjense lo que ganaron. Argentina, Chile, México.
A nosotros estos 3 países nos fue bien, al otro les fue mal. ¿Sí? Esto nos está indicando, si la cuenta corriente, que dijimos que es la cuenta que nos da el estado de resultado, está siendo bueno, ¿qué significa eso? Indudablemente que en este contexto de pandemia, Argentina fue indudablemente beneficiada por la situación de pandemia. Y ustedes dirán, ¿por qué, profe? Porque lo habíamos charlado al principio, ¿se acuerdan cuando veíamos productos que le dije? Argentina produce alimento por su extensión y por su clima. Y el mundo requiere, en este contexto de pandemia, alimento. Eso nos terminó beneficiando a nosotros, a los países con este tipo de perfil. Por eso fuimos mejor, estuvimos mucho mejor en posicionados a la hora de la pandemia del 2020. Ustedes dirán, bueno, no lo sentimos, todavía no, pero empezamos a sentir algunos buenos datos económicos. Lo que pasa es que la Argentina es muy inquieta, ¿no? Quiere ya todo inmediatamente de respuesta, pero fíjense, estos datos son contundentes. Veníamos de 11 años de pérdida de saldos negativos de la balanza de cuenta corriente, que ustedes saben que hoy tener un saldo negativo es perder divisa, pasamos a tener por fin saldos positivos. Si ustedes buscan datos del 2021 van a encontrar que también mejora la posición. Profe, ¿Sí? ¿por qué Estados Unidos tiene un saldo negativo? Porque no estuvo preparado Estados Unidos para lo que fue la pandemia. O sea, ellos tuvieron en primera instancia, como Brasil, acuérdense, no darle, ¿se acuerdan con la era Trump? Sí, No darle importancia a lo que fue la pandemia. Y ellos siguieron ahí no se dan datos de Estados Unidos, ¿no? Pero tuvo una enorme repercusión en las finanzas de Estados Unidos. Primero, el impacto de la pandemia y luego la cuarentena forzada que tuvieron que hacer aunque no quisieron. Y eso le generó un impacto importante a su economía. Por eso cayeron 3.1 en su producto. Seamos honestos, si no, tampoco hubiera perdido Trump, les aviso, ¿no? Porque los pueblos son así, ¿no? No nos tocan el bolsillo, que es el órgano más sensible, y ahí nos enojamos todos. Está bien, Brasil también, fíjense, a pesar de la postura frente a la pandemia, que decidió no cerrar en primera instancia, también sufrió un impacto negativo en su producto. ¿Está bien? sí, Es decir, profe. Argentina cerró, pero Argentina tuvo una característica fundamental, que somos un país de grandes extensiones con clima muy bueno, lo cual, al ser proveedores de alimento al mundo, eso nos benefició. ¿Me entienden eso? O sea, dentro de las desventajas que veíamos a nivel mundial, nuestro país terminó siendo favorecido porque el mundo requirió alimentos y nosotros podíamos vender alimentos. Por eso vimos el crecimiento de la harina y todo eso, porque fue un producto que más se exportó a nivel internacional. Todo lo que era harina, aceite, por eso notamos el impacto internamente en precios, lamentablemente, pero es porque indudablemente el mundo quiere los productos que nosotros tenemos. Observen ahora el intercambio ese comercial de abril 2021 de Argentina. Exportaciones 6.143 millones e importaciones 4.673 millones. Obviamente un saldo comercial favorable. ¿Lo ven ahí? Saldo comercial de 1.470 millones de dólares. Obviamente con esto estamos, chicos, haciéndonos, digamos, en este caso el gobierno está pudiendo enfrentar todo lo que es compra de insumo al exterior. Es decir, ustedes dicen, bueno, a ver, si bien está racionado toda la compra al exterior, se ha tratado de no perjudicar todo lo que sea insumo, pero bueno, a pesar de eso estamos sintiendo impacto en lo que es vidrio, en lo que es metales, lo que es plástico, o sea, nos cuesta, pero yo les diría que en este contexto de tanta malaria, los números para Argentina comienzan a ser mejores. ¿Sí? Estos son datos sacados del INDEC, ustedes lo pueden chequear, verificar, no hace falta mentir. Y vamos a ver de qué manera nuestro país comienza. Fíjense en el 2020, en diciembre, tremendo los impactos y cómo empezamos a mejorar todo el sistema de exportación a partir de ahí. Se nota clarito en los gráficos y lo podemos evaluar y ver que estos resultados tan favorables de la exportación que tuvo Argentina le permitió
soportar una cuarentena tan extensa. La verdad que, si ustedes me preguntan a mí, no la hubiese hecho tan extensa, pero bueno, son puntos de vista. Si hubiésemos hecho un poquito menos extensa la cuarentena, probablemente nuestros resultados serían muchísimo mejores. Pero bueno, nada, uno nunca sabe y no es el dueño de la verdad. Lo que sí puedo decirle y lo que sí sabemos es que los resultados comienzan a ser favorables para Argentina, ¿sí? Con esto se pudo soportar una extensa cuarentena, lamentablemente, porque los números empezaron a acompañar. Si todo fuese sido solamente emisión, que muchas veces lo escuchábamos a Milei, que ustedes son fanáticos de Milei, me imagino, parecería, ¿no?, que todo se hace mal. No todo se hace mal, ni tampoco todo se hizo muy bien, lamentablemente. Pero vuelvo a reiterarles, pandemia no se vive ni cada 10 años ni cada 20 años, se viven cada 100, 200 años, y por lo tanto no estuvimos preparados tampoco para este contexto. Es algo que olvidamos, que el argentino muchas veces cuando escucho por ahí las noticias me supera, porque si olvidamos que estamos en un contexto anormal. No es un contexto normal, es un contexto anormal. Y en esta anormalidad, Argentina comienza a tener algunos buenos resultados. Si no, esto no se hubiese dado vuelta. ¿Está bien? Esto no sería factible si no hubiera buenos resultados. La pandemia nos colaboró en este sentido porque somos un país que en su época más brillante se denominó granero del mundo, y bueno, que hoy esperamos reconvertirnos, además, agregar valores, es fundamental industrializar nuestro país también, que esa es la deuda que entiendo tienen pendiente los gobiernos. Este intercambio con el resto del mundo, chicos, lleva dos monedas normalmente, la del país de origen y la del país del intercambio. Es decir, involucra más de una moneda. Y cuando se involucra más de una moneda, la pregunta es ¿cuál es la moneda que tenemos que tomar como referencia? Para eso vamos al mercado de divisas, ¿sí? En este mercado vamos a intercambiar monedas de diferentes países a través de lo que se denomina oferta y demanda de divisas. Esta interacción entre la oferta y la demanda de divisas nos va a determinar el precio de la divisa. Hoy que tenemos el dólar, ¿no?, con tantos números, que ya no sabemos cuál es cuál. Vamos a ver en qué mercado, en función de qué mercado determinamos ese precio. Hasta ahí me entienden, ¿no? Creo que sí. Sí, profe. Bien. Fíjense, chicos, mercado de divisas. ¿Quiénes son los que ofrecen divisas y quiénes son los que demandan divisas? Ofrecen divisas. Aquellos que tienen divisas. ¿Quiénes tienen divisas? Los que venden al exterior, porque reciben divisas. Exportadores. ¿Quiénes ofrecen divisas en el país? Los inversores del exterior. Es decir, hasta ahora no tenemos inversores porque el contexto es muy complejo. Si ustedes escuchan instalación de empresas multinacionales en Argentina, eso sería una inversión del exterior. ¿Está bien? Préstamo que obtengamos de la banca internacional también es oferente de divisa. Y el propio Banco Central de la República Argentina, que es uno de los principales actores en este mercado. ¿Quién es más importante? Los turistas del exterior, chicos, son oferentes de divisa. Por eso hay que tratarlos muy bien cuando vienen. Ellos son oferentes de divisa. Todos ellos conforman la fuerza de la oferta, esa que es tan escasa en este momento en Argentina. ¿Quiénes son demandantes de divisas? Los importadores. ¿Por qué? Y porque para comprar el exterior tienen que pagar con divisa. Las empresas argentinas que inviertan en el exterior, cualquier tipo de inversión directa, sea por compra de inmueble o por compra de acciones. La remisión de utilidad y dividendo al exterior. Es decir, desde las multinacionales que necesitan mandarle, girarle los dividendos a su casa matriz, lo tienen que hacer en divisa. También son demandantes de divisa. Los turistas argentinos, chicos, que viajan al exterior son demandantes de divisa. Acá no lo pongo, pero ustedes lo pueden agregar. Y el pago de intereses de la deuda externa. Toda vez que hay que pagar intereses, nuestro Banco Central también es demandante de divisa. ¿Sí?
Estas son las fuerzas. ¿Por qué son importantes conocerlas? Porque todos estos actores, obviamente acá los que ustedes más conocen son los exportadores y los importadores, ¿verdad? Hoy que se va a abrir frontera, van a ver la relevancia del turismo, tanto indudablemente extranjero en este momento, porque vuelvo a reiterar, nuestro país frente al mundo se ha abaratado y por lo tanto somos muy cotizados para el mundo. Es decir, hoy Argentina es barata para el mundo, por lo tanto pueden venir de todos lados porque les cuesta muy poquito gastar en Argentina y conocen el lugar y tienen calidad. Lo que sí tenemos de bueno es que tenemos productos de calidad, tenemos servicios de calidad. Por lo tanto, al extranjero, así como a nosotros nos gusta ir a las playas, a ellos les gusta venir a Argentina porque les resulta barato Argentina. ¿Está claro? En esta suerte de oferta y demanda, ustedes van a ver un mercado, en práctica también, en donde la interacción entre demanda y oferta va a determinar el tipo de cambio. Si el tipo de cambio, si esa interacción no tiene ningún tipo de intervención del Estado, se dice que es libre o de fluctuación limpia. Es decir, actúa la oferta, actúa la demanda y determina el tipo de cambio. Dólar, no sé, 200. Eso es libre. Hablamos de flotación sucia cuando el Estado comienza a intervenir, es decir, no es sistemático, interviene. Cuando necesita intervenir, interviene y por lo tanto es como que, digamos, hay unas bandas también imaginarias para nosotros, pero determinadas por ello, por las autoridades monetarias, en donde dejan fluctuar el precio del dólar en función de esa banda. Cuando necesita intervenir, interviene. Eso se llama flotación sucia. Y hay intervención sistemática, cuando realmente el gobierno interviene o interviene, y ya no hay decisión, ni hay una simulación, ni nada. El Estado realmente interviene, y esta intervención sistemática puede ser una fija, en donde el Estado dice, bueno, el precio del dólar a partir de ahora es 100, se acabó el drama, nada más, no hay discusión. Por supuesto que si nosotros queremos comprar dólares, no vamos a encontrar, pero bueno, el Estado dice que ese es el tipo de cambio fijo, y se acabó el problema, ¿está bien? Lo vivimos con la época de Menem, con el ministro de Economía Cavallo, en donde la convertibilidad era 1 a 1 en su momento, era $1 a $1. En otras épocas le aviso, pero bueno, existía. Esa fue un tipo de cambio fijo. El gobierno, a través del Banco Central, determina el tipo de cambio y no hay discusión. ¿Qué puede producir este tipo de cambio? Indudablemente excesos de demanda y de oferta, como ya lo vimos en los mercados comunes. Toda vez que fija el Estado un precio, se produce o un exceso de demanda o un exceso de oferta. Lo mismo pasa con el dólar. El dólar, acuérdense, es un bien. Entre banda, el Estado fija la cota superior y la cota inferior, es decir, el tipo de cambio superior y el tipo de cambio inferior. Cuando el Estado fija las dos bandas cambiarias, va a intervenir toda vez que se pretenda superar cualquiera de las dos bandas, o superar la superior o superar la inferior, ¿sí? Y toda vez que el Estado vea que el mercado tiende en ese cruce de oferta y demanda a superar las bandas, interviene automáticamente con el Banco Central. ¿Qué es lo que hace actualmente en nuestro país? Si nosotros les preguntara a ustedes cuál es la situación, cuál régimen cambiario está aplicando Argentina, en este momento obviamente es entre bandas. Y hay muchísimas discusiones porque Blue está casi en un 100% por encima de ese precio. La verdad que sí, es complicada la situación, hay múltiples tipos de cambios. No estoy a favor de tanta intervención del Estado, pero en este contexto lo entiendo. En este contexto que es anormal, inusual, lo entiendo. Por ahí es mejor dejar, pero en eso también tiene que ver mucho la cuestión, indudablemente, de certidumbre, que hoy en todo este contexto que tenemos y que vivimos en Argentina, no es factible lograrlo porque sí, ¿no? O sea, hasta que no se vayan viendo la repercusión de lo que recién veíamos de la balanza comercial, indudablemente, al argentino le cuesta creer que podemos estar mejor. Por lo tanto, la incertidumbre también presiona sobre lo que todo, cuando nosotros estamos asustados, que lo que hacemos, compramos dólares automáticamente si tengamos 100 pesos guardados, no importa, ¿está bien? Es decir, todos los argentinos, por historia, por tradición, porque no sé, tuvimos gobiernos complejos, muy difíciles, automáticamente
normalmente tendemos a comprar dólares toda vez que sentimos que nos tenemos que proteger. Entonces presionamos sobre el dólar. Vamos a la demanda crece, 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 tiene que aumentarse el precio de la divisa. ¿Está bien? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay depreciación? Y cuando requiero más pesos por dólar. Digo dólar porque, cuando chicos, recuerden que cuando hablamos de divisa hablamos de una moneda de aceptación internacional, una moneda fuerte. Si vamos a nombrar monedas fuertes, estamos hablando del dólar, del euro, del yen, del marco. Es decir, las monedas fuertes para el mundo. Si vamos con nuestro peso, no nos quiere nadie, ¿verdad? Lo sabemos. Entonces, cuando hablamos de depreciación, cuando cada vez necesitamos más pesos por cada divisa. Hoy, mi pregunta es, ¿Argentina está depreciándose? Sí, Sí, totalmente. ¿Sí? Mire, fíjese que el dólar oficial está casi en 100 y el dólar blue está casi 200 en este momento. 190 creo que llegó hoy. Sí, nos estamos depreciando porque cada vez necesitamos, si vamos al mercado blue, porque en el oficial solamente podemos comprar hasta $200. En el mercado blue necesitamos el doble de esfuerzo para poder comprar $1. Entonces nos estamos depreciando. Cada vez necesitamos más pesos por dólar. Ya cierro la idea esta. ¿Qué es la valorización? Sería lo contrario, es decir, que cada vez necesitamos menos peso por cada divisa. ¿Está bien? O sea, ahí se valoriza o se aprecia nuestra moneda. Como todos estamos en esta etapa de la depreciación, ¿por qué hoy diríamos, por qué el argentino en este contexto que dentro de poco vamos a elegir nuevamente representantes de diputados y senadores, ustedes lo saben, estamos viviendo una situación de tiempo político complejo que, ojo, le pasa al mundo, no solamente le pasa a Argentina. Fíjense que en la mayoría de los países que han elegido, la gente un poco, digamos, molesta por la situación de cuarentena, pero bueno, chicos, o era cuarentena o no sé qué podía haber sido nuestro resultado. Fíjense, si no, Brasil, yo lo comparo con Brasil. ¿Sí? Brasil hoy está sufriendo una inflación 7 veces a su situación normal. Para el brasileño es una barbaridad porque ellos no están acostumbrados a sufrir inflación. Solo que en la Argentina somos duchos, diría yo, en sufrir inflación. Vivimos en tiempos de inflación. En situación normal y anormal. Siempre estamos en inflación. Estamos acostumbrados. En cambio, en otros países donde jamás se sintió la inflación, tener inflación, el mundo está teniendo hoy inflación, todos los países, incluso Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque se paró la producción en el mundo por la pandemia. Entonces, es lógico que si ustedes abran, la gente quiera comprar. Subimos precio. Volvemos de nuevo. Fecha la demanda, la oferta, ustedes ya saben que no se mueve rápidamente. ¿Por qué? Porque no es fácil de un día para el otro producir el doble o el triple o más. No es fácil, ¿verdad? Hay que modificar instalaciones, capital y un montón de cosas. Entonces, si la oferta no se adapta rápidamente porque no es factible y la oferta crece rápidamente, y sí, hay inflación. Es así. Por eso el mundo también está sufriendo inflación. Es muy difícil de entender al mundo lo que sucede, pero bueno, estuvimos cerrados y eso impacta en la economía. ¿Por qué impacta? Y porque no se produjo bien. Y acuérdense que los bienes satisfacen necesidades. Es obvio que nos tiene que afectar la economía. Es obvio. ¿Está bien? La economía no es quien más gana, es satisfacer necesidades, que es lo que la mayoría de conceptualmente terminan olvidando. ¿Lo entienden hasta ahí? sí, profe. Bueno, espero que sí. Ahora, nuestro país es un país tomador de precios internacionales, tomador de precios. No tiene fuerza para fijar precios de la divisa. Es decir, no tenemos la suficiente fuerza para poder determinar el precio de la divisa a nivel exterior. Entonces somos tomadores de precio. Argentina es un tomador de precio. Es decir, va a operar
vende productos a precios ya exógenos dados por el resto del mundo. ¿Está bien? Esos precios dados, va a ver que hay variación cuando hablamos de exportador y cuando hablamos de importadores. ¿Por qué? Cuando hablamos de los exportadores, el dólar de exportación, está acá, ¿cómo vamos a determinar el dólar de exportación? El monto de la exportación, que es X, menos los impuestos que graban las exportaciones, que son las retenciones, por el tipo de cambio, que acá está tita, sobre el monto de las exportaciones en dólares. Arriba, fíjense, está en pesos, porque está por el tipo de cambio, influenciando el impuesto. Y en la parte inferior está el importe de las exportaciones, pero en dólares. Vamos a determinar un precio, peso por dólar. Cuando ustedes calculen esa relación, van a ver que es menor al tipo de cambio oficial. ¿Por qué? Y porque las retenciones, este impuesto, una parte que se trae de ese valor, va al Estado en impuestos. Por lo tanto, el productor que le vende al exterior recibe menos dólares. ¿Está bien? Ese es el dólar de exportación, es decir, la cantidad de pesos que se recibe por dólar exportado. Si el tipo de cambio oficial es de 100 en este momento, es muy probable que el exportador reciba 80. Es decir, en vez de recibir por cada dólar 100 pesos, recibe por cada dólar 80 pesos. ¿Por qué, chicos? Porque afecta el impuesto, que se llama retención. ¿Está bien? Y afecta, obviamente, el tipo de cambio oficial. Entonces, esa relación hace, sobre todo en la parte de impuestos, hace que el exportador reciba menos dólares que el dólar oficial que hay vigente. Por eso las peleas con el campo, que si le suben o no las retenciones, que si le traban o no eso es parte de esta cuestión, porque obviamente les afecta directamente al monto de pesos que reciben por lo que exportan. ¿Está bien? ¿Me entienden? En práctica lo van a ver con números, así que no se preocupen, lo van a calcular a esto. Y van a poder ver que en verdad el exportador recibe menos de lo que es el tipo de cambio oficial. Entonces decimos que si el tipo de cambio aumentara, indudablemente ese exportador recibiría más, ¿o no? Si en vez de recibir 100 recibe 200 por dólar, ¿querrá exportar más o menos? ¿No querés exportar el doble? Por supuesto, muy bien, claro. Si en vez de que por cada dólar le dan 100 pesos, les van a dar 200, pero el tipo quiere exportar mucho más. Por eso cuando sube el tipo de cambio al exportador sí le conviene, lo alienta. Entonces, ¿quiénes presionan para que suba el tipo de cambio? Los exportadores. A ellos les interesa que el dólar esté más caro, indudablemente lo. Y además repercute inmediatamente en las economías argentinas, les puedo asegurar, ¿no? Esa es la famosa salida de la convertibilidad. Si ven algo de la historia, van a ver que significó para Argentina el despegue a la presidencia de Kirchner, de la primera presidencia. Entonces decimos que el exportador se ve alentado cuando el tipo de dólar aumenta. O bien se ve desalentado, baja la exportación cuando el tipo de cambio baja. Hay una relación directa en la política cambiaria. Si el dólar aumenta, queremos venderle más al exterior. Si el dólar baja, queremos venderle menos porque no somos competitivos. ¿Está bien? En cambio, con los impuestos, que son las retenciones, actúa todo lo contrario. Si las exportaciones aumentan, es porque baja el impuesto. O bien, las exportaciones disminuyen, es porque el impuesto aumenta. Es decir, hay una relación inversa en la política arancelaria. Acuérdense que la política arancelaria tiene que ver con los impuestos que graban el comercio exterior, en este caso. ¿Está bien?
¿Cómo hace el Estado argentino? Ustedes seguro que han escuchado en el despliegue que hubo con la carne. ¿Qué es lo que hizo? La primera instancia, si han escuchado algo. ¿Nada? ¿No escucharon nada? Que no se puede comprar más de $200. No, esa es una restricción a los dólares, pero en la carne, un producto argentino que se vende al exterior, ¿qué es lo que sucedió? No, le puso trabas a las exportaciones de la carne. Exactamente. ¿Por qué? Porque primero, para desalentarlo, no se puede bajar el tipo de cambio, porque el tipo de cambio ya está alto, digamos. Obviamente, como está alto, el exportador quiere vender al exterior. Entonces, en primera instancia le subió los impuestos para desalentar. Y ustedes dirán, pero ¿por qué lo quiere desalentar? Y porque le voy a hacer la misma pregunta y le voy a hacer otra vez. Si yo le puedo vender al exterior a $100, ¿cuánto voy a recibir en el país? Suponiendo que no hay retenciones, no hay nada. $100. Recibo a 100 pesos. ¿Cuánto recibiría? 10.000, creo, ¿no? Multipliquen. Che, qué mal que estamos. Usamos mucha calculadora por lo que estoy viendo. Sí, 10.000 pesos, está bien. 100%. O sea, recibo por cada $100, 100 pesos. Por lo tanto, recibo 10.000 pesos por la venta. ¿Está bien? Ahora, si vendo $100 a 200 pesos, ¿cuánto voy a recibir por la venta? 20.000 pesos. Claro, el doble. Y el mismo esfuerzo. Porque vendí $100. ¿Está claro? Fíjense que si no se va a alentar el puerto, claro, se va a alentar. Ahora, les pregunto, si yo lo vendo ahora a 200 y recibo 20.000, ¿cuánto lo querré vender en Argentina? También a 200. Claro, pues, si no le vendo al exterior, pues me va a pagar más. ¿O no? ¿Ustedes no harían eso si fueran comerciantes? Claro. Sí, es lógico, ¿no es cierto? Porque ustedes son lo que ustedes quieren ganar, ¿por qué harían lo contrario? Entonces, el problema de vender en esta situación de dólar alto hace que en situación de inflación en nuestro país cada vez sean mayores los precios. Y eso genera obviamente una cuestión social complicada, compleja. Por eso nuestro país, nuestro gobierno, mejor dicho, adoptó tantas medidas restrictivas de ciertos productos, la verdad, para evitar justamente un malestar social, diríamos, en este caso interno, que nos perjudica, y sí, porque en vez de obtener en mayor recaudación por dólar, que entre más dólares al país, lo que estamos haciendo es aminorar el impacto de la exportación en este caso. ¿Pero por qué? Porque nuestro país viene con alta inflación. Entonces, mayores precios, tira más los precios internos, mayor el nivel de inflación. ¿Entienden eso? Es decir, para evitar supuestamente un mal mayor. Ese es el problema. Esa es la razón por la que le ponen tantas trabas a la carne. Entonces todos se quejan, el exportador se queja, y sí, obviamente nadie quiere perder. Pero lo que se mide es el impacto social, y ahí obviamente es mucho más complejo. ¿Lo entienden ahí? Es decir, países con alta inflación automáticamente tiran mucho más los precios. Esa es la realidad. Ahora, en el dólar de importación es al revés. Se toma el monto de importación más los aranceles. Acá es más. ¿Por qué? Porque a cada dólar que importe le tienen que sumar el impuesto que le tienen que pagar al Estado. Por eso es más. En el otro es lo que perdían de impuestos. Acá es lo que suman de impuestos. ¿Entienden? Más impuestos por el tipo de cambio sobre el monto de importación en dólares. Entonces, también peso por dólar. ¿Cuál es el concepto del dólar de importación? Es la cantidad de pesos que requiere el importador por cada dólar importado. ¿Va a ser más que el oficial en este caso? Sí, señores. ¿Por qué? Porque tiene que pagar un impuesto. Entonces, en vez que el exportador necesite 100 pesos cada dólar, va a necesitar probablemente 120 pesos por cada dólar. ¿Por qué? Porque hay impuestos que los tiene que pagar. ¿Está bien? Entonces,
Las importaciones aumentan cuando bajan el tipo de cambio. Y las importaciones disminuyen cuando sube el tipo de cambio. Y acá vamos a encontrar, ¿por qué es importante marcar esto? Porque acá vamos a encontrar a los turistas argentinos siempre enojados. Si el tipo de cambio es muy alto, y nosotros que somos turistas argentinos, que nos vamos al exterior, que nos gusta irnos al exterior, ¿en qué situación nos encontramos en este momento? ¿Tipo de cambio alto o tipo de cambio bajo? No se vayan. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿en qué momento nos encontramos que ya se me va a acabar el Meet? ¿El tipo de Eh, cambio alto o bajo? En tipo de cambio alto. Alto. Entonces, ¿estamos alentados o desalentados a salir de viaje? Desalentado. Desalentado. Es muy caro para nosotros. $5 el café en el exterior para nosotros es una barbaridad de plata. ¿Sí? Estamos desalentados, definitivamente. Entonces, el argentino siempre reniega, sobre todo la clase media que le gusta ir al exterior, reniega porque hoy no puede viajar. Y sí, pero estamos dejando dólares afuera, no lo estamos trayendo. Respecto a los aranceles, también la relación es inversa. Si los aranceles bajan, aumenta la importación. Si los aranceles suben, disminuye la importación. En estas dos estamos marcando políticas cambiarias y arancelarias. En los apuntes van a encontrar los pros y los contras de las políticas cambiarias y arancelarias. Son importantes porque nos permiten, de alguna forma, entender la realidad argentina. Pero esto les permite en primer momento, chicos, esto obviamente lo van a profundizar en microeconomía y luego en macroeconomía, pero nos permite entender el contexto en el que vivimos. Entonces, cuando podemos entender, ya es más fácil participar de todas esas charlas que dan y que cada uno, por ahí te hablan del idealismo del mercado y yo me gusta escucharlos, pero la verdad que por momentos me da un poquito de temor, porque el mercado en verdad sí es un idealismo. Es decir, si nosotros dejamos que siempre la oferta y la demanda determinen precio, en ciertos contextos, muchos quedarían excluidos de ese mercado, porque no tienen capacidad para ingresar. Entonces, el mercado es muy bueno en muchos productos y en ciertos momentos y en ciertos contextos. Cuando el contexto es extraordinario, que es lo que muchos olvidan, el mercado puede ser muy duro, muy difícil, muy lapidario, porque muchos componentes de la sociedad quedan fuera de ese mercado. ¿Está bien? Entonces, no soy de la que promueve la intervención del mercado, del gobierno, no soy de la época de Maduro, ni de los socialistas, pero tampoco soy de los pro abierto, capitalista, mercado, mano invisible, porque el mercado cuando quiere directamente excluye. El que no pueda comprar, yo siempre les puse, creo al principio, el planteo del pescado. Si hay un solo pescado y tengo 5 comensales, ¿quién se lleva el pescado? Y ustedes me dirán en el mercado el que más pague. Y yo le diré qué pasa con los 199 que no van a comer. Y ustedes dirán, bueno, no me preocupa, capaz que ustedes son uno de esos 199. ¿Está bien? Entonces, tenemos que aprender en esta de leer, entender y estudiar, es justamente a discernir qué tipo de políticas queremos de nuestros gobiernos. Y no votar por la cara, sino por la decisión política que cada uno de ellos promueve. Ese sería lo correcto, para eso nos preparamos y estudiamos. ¿Está bien? Bueno, estamos a disposición de ustedes, hagan todas las consultas que necesitan, si quieren un otro Meet disculpen hoy por la interrupción, porque la verdad que no había previsto. Si quieren otra charla en donde podamos verlo, si quieren podemos ya ir incluso a la parte presencial, si necesitan, lo podemos hacer, estamos a su disposición. Son menos chicos, menos cantidad, por lo tanto es mucho más fácil poder intercambiar con ustedes, así que estamos a su disposición para la consulta, para las reuniones que necesiten, para las clases de consulta que requieran. Estamos a su disposición para que les vaya bien y no aflojen. Tiene que irles bien, ¿está bien? Bien. Profe, le quería hacer una consulta. Sí. ¿Qué temas entrarían para el parcial del otro viernes? Entran todos los temas que han visto hasta ahora, excepto sectores productivos, que va a ir en un trabajo especial. Entonces no va a ir sectores productivos y Después va pensamiento todo. económico tampoco.
No, pensamiento estaba en el primero, sí, tampoco va. Pero sistema queda para un trabajo especial que le van a pedir para la última semana. Vale, profe, Después gracias. que pasen las evaluaciones, ¿está bien? Así que bueno, prepárense y si necesitan fuera de broma, les digo en serio, clases de consulta no las piden, por favor. Están los grupos del profe. Bueno, profe. Bueno, Profe. suerte y nos Profe. vemos en... ¿Ah? Sí, Yo le quería preguntar, Sí. usted estaba hablando de unos apuntes. están ahí son en los la página. tablas? Ah, bien, bien. Están en la página, yo se los puse ayer y les volví a cambiar ahí para ponerlo más al día. Así que... Y Bueno. esto también está, también está con la explicación de cada una de las pantallitas. No con las cosas, estas, por ejemplo, todos estos datos son muy recientes, los puse ayer recién, así que esto no lo van a encontrar, pero los pueden buscar en páginas que están en todos lados. Y todo lo demás está, fíjense que hay como un conito acá de bocina, bueno, es porque está grabado para que ustedes lo pudieran entender. Yo lo que hice ahora es tratar de que ustedes entren en el tema de lo que significa, y ya ahora pueden escuchar más pausadamente cada una de la filmina, ¿está bien? Sí, bueno, profe, Bueno. gracias. Suerte, muchas gracias. Profe, Sí, disculpe, sí, yo le quería hacer una consulta. El Sí. tema de las clases de consulta serían la semana que viene y las tendríamos que pedir por los foros de consultas del aula. donde ustedes quieran, pídanla. Con su grupo, con el foro, por donde ustedes quieran. Lleguen por donde hay muchos docentes a su disposición, así que pueden llegar por cualquier lugar. Y si quieren con alguna de nosotras, con el profe Londer o conmigo, también, bien. ningún problema, ningún drama. ¿Está bien? Ah, bien, bien. Bueno, muchas Mandan gracias, profe. consultas escritas y si hace falta, ahí o nos conectamos con ustedes o la contestamos ahí nomás. ¿Está bien? Bien, gracias, Bueno. profe. A ustedes, muchas gracias. Los veo en próximas evaluaciones, lamentablemente, pero ahí los voy a ver. ¿Dale? Hasta luego, profe. Nos estamos viendo, hasta luego, gracias.